Bueno, aquí estamos de vuelta en la paradita de las 12. Estamos trabajando este día con mucho más que entusiasmo, como lo hacemos cada día para entregarles una producción equilibrada. Este es un programa para toda la familia. Originamos en Santo Domingo, capital del país. Mis compañeros están allá en mi representación. Yo estoy en Jarabacoa, donde el clima sigue implacable. Aquí hace mucho calor también. Así es que Bueno, adelante, don Eder. a pesar de que inició el otoño, usted está en la primavera siempre. Sí, así es. Aquí siempre es primavera. Así es. El doctor José Cabrera, neurólogo, que nos va a acompañar, nos va a decir sobre los daños que pudiera ocasionar en el cerebro el COVID, que parece que afecta a algunos órganos cuando la gente los padece o no es bien tratado. ¿Qué hay con relación al cerebro? ¿Qué tipo de efecto le produce el COVID al cerebro del ser humano? Bueno, agradezco la oportunidad de orientar a través de ustedes a la población. El COVID puede producir alteraciones en el sistema nervioso central y periférico, o sea, tanto en el cerebro como en los nervios. Y lo puede producir por una vía directa o por las complicaciones que él produce, que bajan la oxigenación, la circulación en muchos órganos, y el cerebro no está exento. El COVID es una enfermedad que ha venido a enseñarnos muchas cosas y a escondernos otras, porque aún la comunidad científica se contradice mucho en cuanto a los medicamentos, a las complicaciones y todo eso, pero afortunadamente el tiempo ha ido confirmando muchas cosas que ya nos hacen caminar por un terreno más seguro. El hecho de que el cerebro sea uno de los órganos que tiene una alta representación de esa puerta en donde se enganchan el COVID para entrar, que es una proteína que se llama ECA2, al tener esas proteínas expresadas en la superficie de las neuronas y de las células de sostén del cerebro, el COVID puede afectar directamente el cerebro, y lo puede hacer por dos vías. Puede hacerlo a través de su paso en la parte alta de la nariz, donde está el epitelio, un neuroepitelio que se comunica con un filete nervioso, que es el filete olfatorio, y por vía retrógrada de neurona en neurona puede llegar a sitios tan distantes como el bulbo, que es el que controla la respiración. Esta afectación, doctor, producto del COVID-19, pudiera ser, y básicamente por el tema de la falta de una oxigenación adecuada al cerebro, esta afectación pudiera ser temporal o pudiera producir un efecto a la salud permanente. Bueno, hay muchos síntomas que se han confirmado, inclusive lo que varía es la proporción en que se presentan. Pero, por ejemplo, el hecho de la olfacción y el gusto que se alteran tempranamente en la infección cuando van a dar síntomas, se ha dado seguimiento y se ve que la mayoría de pacientes que sufren esa inflamación en el nervio de la olfacción, y probablemente es multifactorial la causa de la disfunción, termina recuperando el 6 de cada 10 la olfacción completa de nuevo y el gusto en 28 días. Pero también se han visto, por ejemplo, en cuanto a la olfacción y al gusto, que puede prolongarse mucho más tiempo el defecto, e inclusive en ese 40% que le sigue más de un mes, puede ser que guarde alguna distorsión de estos sentidos de manera definitiva. Pero eso no es tan grave como cuando las alteraciones de la circulación, de la oxigenación, la inflamación produce a nivel cerebral trombosis o hemorragias o inflamación que se llama encefalitis. Eso generalmente no ocurre tan temprano como los trastornos de la olfacción,
y generalmente ocurre en el grupo de pacientes que llega a la fase 3, donde hay una tormenta de elementos inflamatorios que afectan tanto el corazón, los riñones como el cerebro. Esa gente que llegan a hacer encefalitis o que llegan a tener accidentes cerebrovasculares, que ahora se ha dado cuenta en los estudios que inclusive no tienen que tener los mismos factores de riesgo que tienen la población normal para hacer esos accidentes cerebrovasculares. O sea, que una gente sin ser hipertenso, diabético, fumador, ni tener colesterol elevado, ni arritmia, puede hacer, por el mismo hecho del COVID, tener una alteración de la vasculatura del cerebro y terminar haciendo una trombosis o una hemorragia. Y esas trombosis, dependiendo de dónde se localicen y de la extensión que tengan, pueden dejar secuelas también. Hay una alteración que uno no confirma hasta que el paciente no despierta y lo sacan del ventilador, por ejemplo, los que han llegado a la fase 3, que es bien grave, y es que uno no sabe si el paciente va a despertarse consciente, si va a despertarse pudiendo mover todas sus extremidades, porque puede también afectarse el sistema periférico y los músculos. Y puede ser que cuando el paciente uno lo despierte, esté con una alteración de todos los cables periféricos, que es lo que se llama Guillain-Barré, que también terminan la mayoría de los casos recuperándolo, o que tenga una mielitis, o sea que la médula se le haya inflamado. Y también las mielitis, como en los casos de mielitis fuera del COVID, pueden dejar secuelas de control de esfínteres, de fuerza en las extremidades y cosas de eso. O sea que si uno divide los casos de alteraciones neurológicas del COVID, la frecuencia dicen que va entre un 30 a un 80%. Hay los leves, que son los más tempranos y los que se recuperan mejor, como la olfacción y el gusto, y que es tan frecuente como de un 5 a un 80% según las revisiones de las series. Pero también hay los graves, que generalmente aparecen después del 12º día, porque aparecen ya cuando el organismo está reaccionando para defenderse. Porque esta enfermedad también tiene la particularidad que el virus entra en contacto con uno a través de la nariz, de la boca o de donde sea, y casi el 50% de los pacientes no desarrollan síntomas. Entonces es una enfermedad que para los médicos, y aún para los médicos, cuanto más para la población, es difícil de saber si tú tienes y eres contagioso, porque alrededor de nosotros andan 50% de los que tienen el virus sin ningún síntoma. Después hay otros... Sí. Doctor, es que desde el principio se nos ha dicho que la primera manifestación del virus es aquí en la garganta, y que si uno tomaba agua con sal o si hacía algunas gárgaras con algunos productos, pues sencillamente detenía el virus. Entonces, ¿solamente hay que no se da cuenta, o cuáles son las otras manifestaciones, o eso depende del organismo del sujeto, de la persona? Sí, generalmente los síntomas más prevalentes son fiebre, tos, que generalmente no es con secreción, sino tos seca, fatiga, dolor en los músculos, o sea, mialgias. Y después podrían ir entonces todos los otros síntomas que son menos frecuentes, como la diarrea. Un síntoma, como decíamos, del grupo de nosotros, de los neurólogos, que es muy prevalente y que aparece en muchos de los pacientes, es esa alteración o distorsión del olfato y del gusto, que aparece hasta un 80% de los casos, y aparece en los casos leves, en los casos que todavía no han tenido que necesitar hospitalización. Entonces, eso de que comienza por la garganta y todo eso es muy relativo. Después, hay gente que solamente le da diarrea, hay gente que solo le da tos, hay gente que solo le da fiebre, hay gente que combina varios síntomas. O sea que es un cuadro que es un poco difícil de etiquetar, pero lo que hay que pensar ahora mismo es que toda persona con fiebre y tos es sospechoso de estar comenzando un proceso neumónico, que es la segunda fase. Porque oiga cómo funciona la cosa. La fase viral, de replicación viral, que son los primeros 5 a 7 días,
el sistema inmune innato de uno, el que actúa en primer lugar, comienza a pelear. Si él logra neutralizar el virus, tú no desarrollas prácticamente ningún síntoma grave. Si él... Doctor, perdón la interrupción. Parece que hay un abanico encendido que está detrás de usted. Perdimos al doctor, él está frisado. Ah, se frizó. Pero también hay un abanico que cuando le da el micrófono crea dificultades en el sonido. Pero no te va a escuchar, está frisado el doctor. Hay que esperar que él reaccione. Bueno, el cerebro de la computadora parece que tiene COVID. Mientras tanto, vamos a esperar esperemos que el doctor, bueno, ya salió. Vamos a ver, parece que intentará hacerlo de nuevo. Cuando se reintegre, entonces continuamos con él. Mientras tanto... Lo cierto es que tenemos mucha información interesante sobre la afectación que puede producir el COVID-19 y la posible secuela a través de los daños que pueda generar al cerebro. Decía él, un paciente puede despertar de un estado comatoso con problemas de articulación en su movimiento. Y yo le iba a preguntar, ¿pudieras regresar con dificultades para expresar palabras para que el habla que nos diga si puede resultar también pues trastornada con este daño que le produce al cerebro esta enfermedad? Bueno, yo propongo que hagamos una paradita dándole tiempo al doctor que pueda reintegrarse y entonces así al regreso si ya... Antes de irnos. Bueno, ya se unió de nuevo. Antes de irnos, la modificación del toque de queda se implementará el lunes, de lunes a viernes, de 9 de la noche a 5 de la mañana y los sábados de 7 a 5. Sábado y domingo. De 7 a 5. De 5 de la mañana a 7 de la noche. Día de semana, de 5 de la mañana a 9 de la noche. Ahí Así tenemos es. al doctor otra vez. Bueno, podemos continuar entonces. Perdone que tuve un problema con la conectividad del internet. Decía yo que el organismo desde que el virus entra, comienza a tratar de neutralizarlo. El virus usa su llavecita, entra en todas las células que tengan expresada esa proteína que se llama ECA2, pero generalmente comienza por la nariz y por la garganta. Si uno logra, como decía él, neutralizar el virus con sus propias defensas iniciales, el virus no llegará a invadir el pulmón y comprometer su circulación y su funcionamiento celular. Doctor, ¿Sí? en un cuerpo alcalino, ¿el daño pudiera ser menor? Realmente sí, porque cualquier pH que no le convenga al virus lo va a neutralizar más rápido. Pero generalmente no son suficientes porque depende de la carga viral inicial que uno obtuvo en la infección, en la primoinfección. Y recuerden que uno tiene entre el día que el virus entró en el organismo hasta el séptimo o hasta 14º día a veces para desarrollar síntomas. Y también que muchos de los pacientes no van a desarrollar síntomas y pueden transmitirlo. Ese es otro peligro inicial. Una vez que el organismo detectó el virus e intentó neutralizarlo, puede ser que si usted tiene una buena defensa y no tiene comorbilidades como diabetes, hipertensión, asma, alguna patología debilitante como cirrosis o cáncer, usted gane la batalla sin ni siquiera darse cuenta que le dio. Pero hay una parte de la población que va a desarrollar síntomas y lo hará entre el tercer y 14º día. Después que comenzaron los síntomas, el organismo puede tener síntomas leves, que lo tiene el 30% o más, y que
bebiendo tratamiento sintomático para la fiebre, el dolor de cabeza y todo eso se le va a quitar. Ahora, ¿cuándo uno se tiene que preocupar? Cuando comienza a tener distrés respiratorio, o usted sin tener distrés respiratorio, sería bueno en su casa que tenga un oxímetro, porque si el oxígeno cae por debajo de 92% en sangre, eso quiere decir que probablemente su función pulmonar se está comprometiendo. Y cuando el paciente comienza a tener fiebre que no se le quita y confusión, porque ya su cerebro puede estarse afectando, ahí hay que necesariamente ir a una emergencia. Doctor, bueno, es interesantísimo, sin lugar a dudas, sus explicaciones y vienen como anillo al dedo a todo esto que sucede. Pero ¿cómo prever, cómo fortalecer el organismo entre a los hombres entre 40 y 65, 66, 70? Porque se le atribuye a que los que son más jóvenes pues tienen un sistema inmunológico más fuerte. ¿Cómo fortalecer el sistema inmunológico para evitar? Y la otra pregunta es si es cierto que las personas que fueron afectadas por el COVID ya no vuelve a darle más el COVID. Bueno, en cuanto a lo primero, el ser joven es una protección indiscutiblemente, pero si usted es joven y tiene hipertensión o es obeso y cosas, entra casi dentro de lo mismo de los pacientes que tienen más de 60. En cuanto a la otra pregunta, ahora, usted sabe que hemos ido aprendiendo sobre esto. Hubo un caso en China que ya había sido declarado resuelto, curado. El hombre viajó y cuando regresó a China volvieron y le hicieron todo el seguimiento y se había reinfectado. O sea que lo que antes era una sospecha, que ¿cómo se llama? La inmunidad o la protección que crean los anticuerpos que se forman inicialmente contra el virus duran solamente meses, parece que es una realidad. O sea que sí, aunque le haya dado, la persona tiene que mantener todas las medidas de distanciamiento, de cubrirse la boca y la nariz cada vez que esté expuesto al público, porque sí parece que repite. O sea que la protección que produce el haberlo tenido solo dura 2. Bueno, ese chino, por ejemplo, a los 140 días de haberlo ya tenido y resuelto, volvió y se infectó. No se escucha, José Guillermo. No se escucha, no se escucha. Ahí va, ya estoy. Perfecto. Mire, no, lo que pasa es que cierro el micrófono para que los ruidos en el background no interrumpan la participación. En toda la explicación que ha dado el doctor, hay una que es importante que mis compañeros la tomen muy en cuenta, diabetes, hipertensión y más de 60 años, y obesidad. ¿Oyeron bien? Edel Darío. Ay, se me olvidó decirle para complementar la pregunta que él me hizo. ¿Qué uno podría hacer? Bueno, una de las cosas que estamos recomendando es que se tome vitamina D, 5,000 unidades, vitamina C, 1,000 unidades y zinc. Esa combinación de esas tres cosas parece que realmente crea cierto grado de protección contra una forma severa de la enfermedad. Entonces, el hecho de que los casos estén aminorando y que los hospitales se estén descongestionando por esta causa, ¿responde a que ha habido un descenso en el contagio o que efectivamente los médicos ahora tienen mayor dominio sobre estos procesos iniciales? Sí, usted sabe que la gente siempre dice, bueno, este pueblo es muy indisciplinado y aquí nadie está haciendo nada para evitarlo y todo eso. Pero en realidad las medidas de algo han servido. Porque el hecho de que la gente se cubra cuando va a entrar a un supermercado, a un ascensor, a lugares que se han cerrado como los bancos, eso de verdad está disminuyendo la contaminación. La segunda cosa es que el virus en sí tiende a volverse menos letal, o sea, menos grave. Agresivo. Exacto, pero lo malo que tiene este virus era lo que estábamos hablando al principio, que cualquier otro virus, cuando uno lo tiene los síntomas y uno se da cuenta.
este virus puede tener 50% de los personajes que tienen el virus en ese momento con capacidad de transmitirlo asintomático. Y eso es lo que ha sido una traición para la comunidad médica y para todo el mundo. Yo creo que sería un desperdicio para el programa dejarle ir, doctor, sin preguntarle algunos aspectos relacionados con el Parkinson y con el Alzheimer. ¿En qué cosas se está avanzando? ¿Cuáles son los últimos, digamos, las últimas noticias de la comunidad científica que hace investigaciones sobre estos padeceres? Sí, esas enfermedades neurodegenerativas que son progresivas y que son crónicas, son el foco de atención de muchos grupos científicos en el mundo. Y se está, por ejemplo, ayer era el día del Alzheimer a nivel mundial, y se está, hasta ahora, ¿qué teníamos? Bueno, hemos ido afinando el diagnóstico, ya se sabe que hay varias formas de Alzheimer y que hay demencias que no son Alzheimer y que son debido a otra cosa, y se sabe cuáles son los depósitos de sustancias anormales que dañan las neuronas. Entonces se está trabajando en la investigación científica de crear anticuerpos que neutralicen esas proteínas que dañan la célula y que terminan matándola. Hasta ahora solo teníamos tratamiento sintomático. Las células que se comprometían más, por ejemplo, en el Alzheimer, son las que producen acetilcolina, que es el neurotransmisor que usa el sistema de la memoria y todo eso. Entonces, ¿qué uno hacía? Le daba medicamentos que aportara acetilcolina y la gente razonaba mejor y hacía una serie de cosas mejor, un comportamiento mejor, una mejor memoria, pero era asintomático. Eso es como darle una pastilla para la fiebre. Pero ahora hemos entrado en una etapa de tratar de neutralizar la causa. Y eso sí va a ser una diferencia. Cuando podamos neutralizar las proteínas anómalas que están dañando las neuronas. Igualmente, tenemos hoy día más visitas de pacientes al neurólogo producto del COVID-19, doctor. Bueno, no. En realidad, lo que ha bajado, porque la gente tiene un poco de temor de exponerse en sitios públicos y todo eso, y solo los que verdaderamente se sienten enfermos o tienen que dar un seguimiento a algo muy concreto van. Okay. Doctor. Y una de las cosas buenas que ha pasado es que a los pacientes con problemas neurológicos no han sido particularmente más afectados que el resto de la población. No así en otras especialidades como la gente que tiene cáncer, la gente que tiene insuficiencia renal, la gente que tiene insuficiencia cardíaca. Eso sí han tenido mucho más COVID que lo de la población general. Doctor, hace algunos días, léase quizá un mes atrás, o 3 semanas, teníamos la esperanza de que ya para el mes que viene, o noviembre, octubre, noviembre, ya íbamos a tener una vacuna. Ya era casi, ya la tenemos. Y de repente entonces se nos desvanecieron las esperanzas. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene que nos pueda decir a nosotros? Sí, mire, ese asunto de las vacunas eran falsas expectativas, porque si uno es realista, cuando uno entra en un estudio de fase 3, quiere decir que le vamos a dar la vacuna a una población mucho más grande. Hay que esperar como un año a ver qué le pasó a esa población. Y la vacuna que estaba más cerca, que era la de Oxford, hubo un paciente que se le produjo una mielitis, o sea que se le inflamó la médula y se le paralizó el cuerpo y los esfínteres y todo, por haber estado expuesto a la vacuna, y entonces se paró ese proceso. Entonces yo considero, y además este virus tiene la particularidad que cada cierto tiempo como que cambia un poco el orden de su genoma, o sea que no es tan fácil crear una vacuna para él, porque es un virus de ARN. Y segundo, lo más optimista que se podría hacer es que si algún equipo de eso va a terminar la fase 3 y a confirmar que hay beneficios sin riesgo, eso se toma por lo menos un año más. Doctor, entonces hemos visto que en los países poderosos, en los países ricos, ha habido esa palabra nueva que a mí no me gusta, pero eso es lo usual. Ha habido un rebrote. Sin embargo, yo no escucho, por ejemplo, en el caso de África, en el caso de Haití,
que son pobres de solemnidad, no he escuchado que eso se repita ni que se hable de eso. Entonces nosotros, gracias a Dios, hemos visto, por ejemplo, en el caso de la zona turística, es mínimo el contagio, lo que quiere decir que es bueno, se ha avanzado, hemos venido avanzando, pero ¿qué pasa con estos rebrotes de manera permanente, precisamente en los países desarrollados y los países que uno supone que tienen la posibilidad de manejar esto con mayor eficiencia? Sí, yo creo que uno de los factores que influye es que son países que tienen muchos derechos y se cansan de ciertas reglas, y desde que le dan, ellos forzan y logran que le den una apertura, entonces lo hacen de manera indiscriminada, sin mascarilla, sin distanciamiento ni nada de eso. Y segundo, son países que por la misma composición poblacional tienen mucho más personas mayores y con varias patologías como hipertensión que nosotros, y que lo de África, que es una población joven, una población con buenas defensas, porque viven a la intemperie y sometido a muchísimas... otra cosa que yo creo que ha influenciado necesariamente es que los países que se infectan mucho y tienen muchos virus, como los países pobres, el organismo de uno tiene un sistema de defensa que es mucho más activo y reconocedor de las infecciones. Y probablemente hay lo que se llama inmunidad cruzada de algunos virus de los que no han dado aquí a nosotros con el COVID-19. Lo que no ocurre en países que la gente está casi siempre sano, que no está expuesto a muchas infecciones en el año, salvo los viejos a la gripe, por ejemplo. Y eso hace que uno piense que los países que se están reinfectando, como España, es porque tienen demasiado libertad de la gente. No están respetando distanciamiento ni nada. Aquí hay para hacer reuniones pequeñas, 10, 15, 20 personas, lo primero que se establece es un protocolo de distanciamiento físico, mascarilla. Pero yo me haitiano todos los días en la calle, tirando piedras, todo, no pasa nada, no hay distanciamiento. Yo lo viene los reportajes para que usted vea. Sí, ahí usted dice aquí en el país. No, allá en Haití. Sí, ahí entra, yo creo, lo que yo le estaba tratando de explicar. Ellos deben, como han estado expuestos a tantos agentes virales, deben tener inmunidad cruzada que los defiende de este virus. Porque eso, el sistema inmunológico de uno aprende a identificar las cosas que son extrañas y que vienen a agredirnos en la medida que ha sido expuesto. Entonces, ese sistema inmunológico de esa gente pobre y que viven en la calle y que han tenido 20.000 infecciones, es un ejército mucho más activo que el de un viejito francés o español que casi no le ha dado ninguna infección. Doctor, ¿cómo andamos con los casos de epilepsia en el país? ¿Eso ha crecido, ha disminuido? ¿Hay mayor eficiencia para tratar? ¿En qué cosa hemos avanzado? Hemos avanzado en el sentido de que ahora hay más personas que se han ido capacitando para identificar los síndromes epilépticos y tratarlos adecuadamente. Entonces eso hace que necesariamente los casos han aumentado porque ahora lo identificamos más y tenemos más conocimiento para tratarlos. Y me alegra, yo como ya del grupo de senior, que hay muchos muchachos jóvenes que se han formado bien en epilepsia en México y en otros países, que han regresado y han engrosado el ejército que lucha contra la epilepsia. Entonces ahora hay más conocimiento también. La tecnología nos ha ayudado a identificar los focos epilépticos o las epilepsias que son genéticas. Hay mucho avance, y el avance mayor que se ha hecho en esta década es en la genética de las epilepsias, que antes se creía que algunos síndromes epilépticos se quedaban sin etiqueta y no sabíamos por qué era, y se han encontrado genes específicos que predisponen a ciertos tipos de epilepsia, y eso nos ha dado la posibilidad de tratarla más adecuadamente. ¿Se puede revertir un cerebro epiléptico positivamente? Mire, hay lo que se llaman, hay muchas formas de epilepsia, pero básicamente uno la puede dividir en dos grupos grandes. Las que son idiopáticas, que son con un cerebro sano, que son
edad dependiente y autolimitada y que se van a sanar, esas son las epilepsias de los niños. Niños que no son retardados, ni que tienen lesiones cerebrales por el nacimiento, ni por infecciones, ni por convulsión con fiebre cuando eran bebés, que simplemente tienen una epilepsia genéticamente determinada y benigna, es un grupo que es bastante grande, casi el 70%, que se va a curar de su epilepsia. Ahora, a toda persona que le comienza una epilepsia después de los 25 años, ya hay que pensar que a ese cerebro en algún momento le pasó algo o le está pasando ahora que provoca la epilepsia. Y esas epilepsias que son lesionales o estructurales por lesiones que tiene el cerebro o malformaciones venosas o trastornos de la migración cuando se estaba formando el cerebro, no se curan. Entonces es así, uno tiene que aplicarse a encontrar el tratamiento que mejor las controla y saber que algunas de ellas también tienen la posibilidad, que otra cosa que se ha avanzado bastante, de si se encuentra un foco específico que produce las crisis en una parte específica del cerebro, algunas son operables y al operarla hay un cambio radical. La mayoría se curan. Bueno, hemos tenido... Finalmente, doctor, ¿qué es la epilepsia ya finalmente para irnos a la paradita? Sí, la epilepsia es una enfermedad crónica cerebral que se caracteriza por la repetición de crisis no provocadas, o sea, no son crisis que es porque tiene una infección, porque tiene un desbalance hidroelectrolítico, porque sino crisis no provocadas que se repiten es epilepsia. Y las crisis son tan diferentes como partes funcionales tiene el cerebro, o sea que no todas las epilepsias se parecen, cada quien tiene una epilepsia particular y el hecho de que uno entienda ahora que muchas son focales y otras generales y que la está produciendo, nos ha permitido tratarlas mejor. Doctor, la epilepsia es lo que la gente conocía antes como la gota, ¿verdad? Ese es un tipo de epilepsia, que es la epilepsia generalizada, en donde todas las neuronas del cerebro al mismo tiempo disfuncionan y hacen como un cortocircuito. La persona se cae, pierde conciencia, se sacude, queda inconsciente, babeando. Pero esa es una forma de epilepsia. Y si usted supiera que a pesar de que es la más aparatosa para verla, es una de las que si le da a los niños es la de más fácil control y la que se cura. Porque las crisis grandes, esas típicas que le pasan a los niños, vienen dentro de un contexto de genética y edad dependiente y se curan. Eso es un drama, ver cuando una gente se cae en la calle y entonces cuando vuelve en sí, se siente como abochornada, avergonzada. Exacto, no sabe lo que le pasó. Lo que nosotros debemos saber todos es qué hacer si vemos un caso así, porque la gente intenta meterle cosas en la boca, agarrarlo, nada de eso es conveniente. ¿Qué hay que hacer, doctor? Cuando los dientes cierran así, en la primera fase de la crisis, ahí es que está la mordida de la lengua y todo eso. Eso no hay quien lo abra porque eso es central. Lo que hay que hacer simplemente es acompañar al paciente, ponerlo de lado para que no se trague la saliva que va a producir. Y si tiene un jack o algo, ponerlo debajo de la cabeza para que no se lastime. Quedarse con él hasta que él vuelva a estar un poco consciente y entonces preguntarle si eso lo había ocurrido antes. Y si le repite antes de recuperar la conciencia, hay que llevarlo a una emergencia corriente. Entonces el tema del autismo lo dejamos para la próxima intervención. Sí. El autismo es una cosa que está preocupando a mucha gente porque tiene una prevalencia altísima ahora. Y hay diferentes grados de eso. Hay diferentes grados de autismo. Pero ya llamaré para que hablemos de eso. Gracias, doctor. Gratitud por darnos este tiempo tan valioso para orientar a nuestro público. Amén. Gracias y le esperamos para tratar el tema en agenda que ha puesto el señor Cuba. Nosotros vamos a un encuentro con la publicidad y estamos de retorno en pocos minutos. No se vaya. Master.